Bueno chicos, en este nuevo tutorial eh, les voy a dar la teoría general de las funciones racionales, al igual que las funciones polinómicas. eh, las características son las mismas. Siempre hay que hallar el dominio, el rango, puntos de corte con X, puntos de corte con Y. En el caso de las cuadráticas, pues hay que hallar el vértice. Y en el caso de en las racionales no hay que hallar vértice. El vértice es exclusivamente para las cuadráticas. En las racionales lo que tenemos que hallar son unas asíntotas, que es como lo nuevo. Entonces tenemos dominio, rango, puntos de corte con X, puntos de corte con y asíntotas. Hay de tres tipos: verticales, horizontales y oblicuas. Y pues hay que hallarlas todas, pues dependiendo de la función. Solo se pueden dos combinaciones de las tres, es decir, o hay verticales horizontales o hay verticales oblicuas. ¿Ok? Entonces, siempre hay verticales. Entonces, pues empecemos. Lo primero es determinar la forma de la función. Entonces, pues la función es un polinomio que tiene tanto en el numerador un polinomio como en el denominador otro polinomio. Es un cociente de división de dos polinomios. Entonces arriba el polinomio se llama p de x y abajo el polinomio se llama q de x. Dice que q de x tiene que ser diferente de 0, lo que significa que no puede ser una función constante, tiene que ser de una función lineal en adelante. ¿Ok? Entonces, el dominio va a depender de las asíntotas verticales. Entonces necesitamos hallar las asíntotas verticales para poder hallar el dominio. Así que, aun cuando el dominio siempre es lo primero que se debe calcular, se podría escribir después de hallar las asíntotas verticales. En esencia, el dominio de una función polinómica está dado por los reales menos las asíntotas verticales. ¿Ok? Entonces hay que hallar las asíntotas verticales y pues con ello se halla el dominio. Entonces aquí pues dan un pequeño ejemplo de eso. Entonces, por ejemplo, bueno, esta es la función. Observe que el polinomio de arriba se llama 5x menos 2 y el polinomio de abajo se llama 7 menos x. Pues para esta función, porque pues acá hay dos ejemplos. En esta, por el contrario, la función de arriba se llama x al cuadrado menos 5x más 6. Observe que es una cuadrática arriba y abajo x al cubo menos 4x. Abajo hay una función cúbica. Igual a ambas son polinomios. Y estos son los dos ejemplos. Entonces, la asíntota vertical de esta función es 7. Y las asíntotas verticales de esta función son menos 2, 0 y 2. Por eso el dominio de estas funciones son los reales menos 7 para la primera y los reales menos 2, 0 y 2, que son para esto. O sea que hay que hallar son las asíntotas verticales primero y pues con ellas se halla el dominio. ¿Listo? Entonces, el rango. El rango está determinado por los reales menos las asíntotas horizontales. O sea que primero necesitamos hallar las asíntotas horizontales para poder hallar el rango también de la función. ¿Listo? Entonces, pues eso va a depender de unas características que vamos a hallar más adelante. Bien, entonces escribamos el modelo general de la función polinómica. Entonces la función polinómica es un polinomio donde arriba tenemos la función p de x, que está definida por a sub n, x a la n, más a sub n a la menos 1, x a la n de menos 1, y así sucesivamente hasta a sub 2, x a la 2, más a sub 1, x, más a sub 0. Mientras que abajo el polinomio le van a hacer dos cambios pues para diferenciar el del de arriba. Entonces ya no se van a llamar a los coeficientes, sino que los vamos a llamar b. Y ya no se van a llamar n los índices y los exponentes, sino que se van a llamar m.
Eso es muy importante porque con ellos es que se identifican los tipos de asíntotas que tiene el polinomio. Entonces, acá sería b sub m x a la m más b sub m a la menos 1 x a la m menos 1 más b sub 2 x a la 2 más b sub 1 x más b sub 0. ¿Listo? Entonces simplemente pues son dos polinomios. Hemos dicho que el polinomio de abajo no puede ser 0, o sea, tiene que ser de una función lineal, cuadrática, cúbica, etcétera, etcétera. De ahí en adelante. Entonces, ¿cómo se hallan las asíntotas? Entonces las asíntotas las hay de tres tipos. ¿Listo? Empecemos con las verticales. Recuerden que con las verticales es que se halla el dominio de la función. Entonces es muy fácil. Lo que tienes que hacer es que coges el polinomio del denominador, o sea, este de acá abajo, y lo igualas a 0. ¿Ok? Entonces, si es una cuadrática, pues usa la cuadrática para resolverlo. Si es una función lineal, pues despeja la x. Si es una función cúbica, seguramente va a ser por despeje o tocaría factorizar. ¿Ok? Es decir, se coge el polinomio de abajo, se iguala a 0 y se despeja la x de ahí. Y los valores que nos hayan dado, pues esos son las asíntotas verticales. Veamos rápidamente ese ejemplo que aparece aquí. Aquí decía que la función se llamaba 7 menos x. Si uno despeja esa función, 7 menos x, nos va a dar que pues pasando la x al otro lado quedaría que 7 es igual a x, ¿verdad? El despeje es bastante sencillo de esto, pues no tiene ciencia. Listo, aquí lo vamos a hacer, ya me ingresó. Entonces, pues es muy evidente, si usted despeja la x de ahí, pasando el 7 al otro lado, pues te va a quedar que x es igual a 7. Listo. No se necesita ser un gran matemático para entender qué fue lo que ocurrió ahí. Listo. Lo voy a poner de todos modos, aunque esto la verdad es más evidente y pues no creo que sea tan necesario entenderlo, pero bueno, dejémoslo ahí para los que de pronto requieran entenderlo. Ahí está. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Listo? Entonces, por eso es que el dominio de la función sería los reales menos 7, que es la asíntota vertical. Y las asíntotas horizontales van a depender de los exponentes de las funciones, de estos términos que están aquí arriba. Entonces, dependiendo de si es, mira, de este, arriba está n y abajo está m. ¿Ok? De los exponentes. Entonces dice que si n es menor que m, o sea, si el exponente de arriba es menor que el de abajo, entonces la asíntota horizontal es simplemente y igual a 0. ¿Ok? Si los exponentes son iguales, entonces la asíntota se va a obtener dividiendo los dos números que acompañan a las x, o sea, estos de acá. A sub n sobre b sub n. Usted divide esos dos números y ya está. Y si el exponente de arriba es mayor que el de abajo, entonces no existen asíntotas horizontales y eso es una asíntota oblicua que nos toca dividir estos dos polinomios. Entonces aquí sí nos toca utilizar el álgebra para poder hacer la división de los dos polinomios. Veamos en este caso de acá, en estos dos ejemplos, a ver si lo logramos entender. Mira, observemos los exponentes de estas letras, de estos polinomios, y vamos a ver cuál de los casos aplica. En el primero, la función tiene el mismo exponente. Observe que acá la x no tiene exponente y aquí la x tampoco tiene exponente. Significa que es a la 1. ¿Ok? O sea, esto es x a la 1. Mientras que aquí el exponente es 2 y el de abajo es 3. Entonces es más grande el de abajo que el de arriba. Para la primera función, como tienen el mismo exponente,
La asíntota horizontal es la división de estos dos números. Acá hay un 1 también. ¿Ok? Así que sería 5 dividido en menos 1, lo que me da menos 5. Así que la asíntota de la primera función de esta función es y igual a menos 5. Mientras que en esta función, como el exponente de arriba es más pequeño que el de abajo, es el primer caso, entonces va a ser y igual a 0. Recordémoslos acá, mira. Si el de arriba es más pequeño que el de abajo, y igual a 0. Si son iguales, se dividen los dos números que acompañan a las x. Entonces, en este ejemplo nos daba 0. Aquí va a dar y igual a 0. Y en el otro va a dar, y en el otro nos va a dar y igual a menos 5. Y eso sería pues todo. Los puntos de corte con x se obtienen igualando el numerador a 0. Entonces lo mismo, pues despejando, factorizando, usando la cuadrática, dependiendo del tipo de función, pues así es como se halla eh, los puntos de corte. Y el punto de corte con y se obtiene dividiendo los dos números que no tienen x. O sea, cuando usted divide estos dos números de acá, le va a dar el punto de corte con y. ¿Listo? Y esos son todos los elementos a tener en cuenta. Recuerde, dominio van a ser los reales menos las asíntotas verticales. Rango van a ser los reales menos las asíntotas horizontales. Puntos de corte con x, se coge el polinomio de arriba, el numerador, y se iguala a 0. Y se despeja. Puntos de corte con y, se dividen estos dos números que están dividiendo, que no tienen x. ¿Ok? Y pues ya, bueno, viene la gráfica, que pues eso sí ya toca explicarle con los ejemplos que están a continuación. Bueno, muchas gracias, hasta pronto.